En este video vamos a hacer diferentes experimentos con dos metales líquidos, mercurio, elemento 80, y galio, elemento 31 de la tabla periódica, y ver cómo reaccionan y forman amalgamas muy curiosas con metales sólidos, como oro y aluminio. El mercurio es un metal muy caro y un poco difícil de conseguir, ya que puede ser usado para producir metanfetaminas o éxtasis. El mercurio, entre otras cosas, también es usado en amalgamas dentales, para envolver el diente y evitar que se siga fracturando. 25 gramos de este metal cuestan $55. Y como podemos ver, viene bien protegido, ya que puede ser tóxico. Es por eso que es recomendado utilizar gafas y guantes. Lo voy a transferir a un vaso de precipitados para ver bien el volumen. Y así es como se ven 25 gramos de mercurio. Como podemos ver cuando se derrama un poco, el mercurio tiene tanta tensión superficial que las moléculas no soportan estar separadas y forman una bolita que no moja las cosas como normalmente esperaríamos de un líquido. Para el primer experimento voy a utilizar este lingote de aluminio y le voy a añadir ácido clorhídrico diluido. El aluminio normalmente está cubierto por una capa de óxido, que no es más que 3 moléculas de oxígeno por cada 2 de aluminio que estén en la superficie y se conoce como óxido de aluminio. Podemos imaginarlo como la piel del aluminio, que evita que reaccione con otras moléculas. Al agregar ácido clorhídrico, podemos ver cómo 6 moléculas de hidrógeno reaccionan con esos 3 oxígenos para formar 3 moléculas de agua, H2O. Y tenemos 6 moléculas de cloro que reaccionan con las 2 de aluminio formando 2 moléculas de cloruro de aluminio que se disuelven en el agua. Esto expone el aluminio fresco, que a su vez reacciona con el ácido para formar más cloruro de aluminio y gas hidrógeno. Es por eso que cuando veamos burbujas formar podemos saber que habremos quitado todo el óxido del aluminio. Limpiamos y agregamos el mercurio. Y para demostrar la importancia de esta capa de óxido invisible, voy a añadir un poco de mercurio sin desoxidar el aluminio. La parte de aluminio que fue tratada con ácido, podemos ver que empieza a reaccionar con el mercurio, formando un amalgama. Es decir, un poco de aluminio se logra disolver en el mercurio y es oxidado en la superficie de este. A medida que más amalgama se va formando, empuja el resto hacia arriba, creando esta impresionante reacción física. Como podemos ver, la parte que no fue tratada no logra reaccionar de ninguna manera con el mercurio. Es por esto que esta capa de una molécula de ancho de óxido es tan popular a día de hoy para muchos propósitos. Esta reacción debería continuar, en teoría, hasta que haya una densa capa de amalgama bloqueando el oxígeno del mercurio. Hay que tener en cuenta que esto fue un lapso de un día, es una reacción muy lenta. Si quieres comprar todos los químicos necesarios para llevar a cabo este experimento, incluyendo el mercurio, el ácido clorhídrico, una barra de aluminio y gafas y guantes desechables, accede al link en la descripción o entra a melquiadesquimica.myshopify.com. El amalgama tiene una contextura muy frágil y quebradiza. Como podemos ver al limpiarlo, poco del mercurio fue consumido y el daño en el aluminio fue superficial. Para el segundo experimento o amalgama voy a usar estas láminas de oro de 24 quilates que compré por internet. Y vamos a ver cómo reacciona con el mercurio. Como podemos ver, este rápidamente disuelve el oro. Este amalgama puede ser líquido o sólido, depende de la concentración de oro por mercurio que haya. Al ser un metal líquido, el mercurio es como un mar de electrones que se logra infiltrar en el oro, lo cual termina disolviéndolo. Al agregar ácido nítrico, podemos disolver el mercurio sin tocar el oro, efectivamente extrayendo todo el oro. El segundo metal líquido que tenemos para este video es galio, y para eso compré 100 gramos en internet. Como podemos ver, el galio a temperatura ambiente es un sólido, pero al ponerlo en un ambiente de más de 30 grados, como puede ser la mano, rápidamente se derrite a un líquido.
Y por rápidamente me refiero a muy lentamente, así que voy a transferirlo a un vaso de precipitados y a hervir agua. Después de unos minutos podemos ver que ya es totalmente un líquido. Y lo transfiero todo a un vaso de precipitados. Lo primero que podemos notar a diferencia del mercurio es que el galio se pega mucho más al vidrio y al plástico, porque no tiene una tensión superficial tan alta como la del mercurio y crea un interesante espejo. Aquí podemos comparar las dos tensiones superficiales. Para el siguiente experimento voy a poner alrededor de 50 gramos de galio en un matriz redondo y a cortar en tiras un poco de papel aluminio. Lo primero que tenemos que hacer es derretir el galio. Y agregamos el aluminio. La mezcla entre estos dos metales crea una impresionante amalgama que ha sido patentizada como método para producir grandes cantidades de gas hidrógeno, ya que, nuevamente, la única función del metal líquido aquí es exponer el aluminio a esa capa de óxido, permitiendo que éste reaccione con el agua, para formar hidróxido de aluminio y gas hidrógeno. Esto no consume el galio y puede ser recuperado para ser utilizado nuevamente. Podemos atrapar el hidrógeno usando un globo. El hidrógeno es inflamable, así que para probar la reacción voy a acercarle una llama de fuego a un huequito hecho con un palillo. El galio es un metal muy interesante. Si lo dejamos cerca del aire acondicionado, en unos pocos minutos se logra solidificar, permitiéndote moldearlo en la forma que quieras, como un enchufe, y volverlo a derretir. Por último, vamos a ver cómo reacciona una lámina de oro con unas gotas de galio. Como podemos ver, mucho más lento que en el mercurio, pero el oro se logra disolver completamente en el galio, reduciendo su tensión superficial aún más, haciendo que el metal moje el papel un poco más como esperaríamos de un líquido. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar un like y chequear la página de melquiadesquimica.myshopify.com.